Bueno, buenas noches, chicos. Esperemos que estén atravesando de la mejor forma posible esta cuarentena, este tiempo de aislamiento que nos toca. En primer lugar, queremos agradecerle a los pastores por la posibilidad que nos dan de compartir este momento con ustedes. Bien, pensábamos con Dani qué compartirle a la iglesia en este momento y le pedíamos a Dios que nos mostrara, porque sabemos que algunos pasan la cuarentena quizás en familia, pero también hay otros que la están pasando solos y quizás en alguno de los dos casos o en los dos hay personas que sientan algo de soledad, quizás viviendo entre personas o quizás pasándola ellos mismos, ellos solos. Y como nosotros también nos sentimos un poco solos, encerrados, prisioneros en nuestra propia casa, donde atrás de la puerta hay un enemigo invisible. Pensamos y le preguntábamos a Dios qué respuesta o qué alivio para nuestro corazón Él tenía. Y nos respondió con la historia de Pablo. Pablo escribió 4 cartas a diferentes iglesias estando encerrado, estando en la cárcel. Y decíamos, ¿cómo puede alguien decir cosas buenas estando prisionero? Entonces queremos compartirles un pequeño pasaje de cada una de estas cartas, que son Filipenses, Colosenses, Efesios y Filemón. Bueno, tal como decía Guille, que Pablo estaba prisionero, uno puede pensar que un prisionero, estando cautivo, puede decir o puede sentirse pobre o miserable. Sin embargo, Pablo en Efesios 1:8 nos dice: Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Y también en Efesios 5:16 nos dice: saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. También en ese tiempo de cautiverio, Pablo estando prisionero, uno estando prisionero podría decir, soy desdichado, o estoy desconsolado, pero sin embargo, Pablo en Filipenses 4:12 y 13 nos dice: sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco. Pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. Y quizás uno siendo prisionero podría decir, estoy en una necesidad desesperada, o poder llegar a pensar que la vida es terrible. Pero miren lo que dice Pablo en Colosenses 1:13. Dice, pues Él nos rescató, hablando de Jesús, del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Y en el versículo del capítulo 2, versículo 10, dice: de modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. Fíjense que Pablo no se sentía en una necesidad desesperada, sino que se sentía completo por medio de Cristo. Y uno también siendo prisionero podría llegar a sentirse inútil, sentir que no puede hacer nada útil por los demás, pero en la carta de Filemón Pablo nos cuenta que él pudo convertirse en el padre en la fe de Onésimo, pudo hablarle de Jesús a una persona que compartía su mismo pasar, su misma tortura.
Y nos preguntamos cuál era la receta de Pablo, o de dónde sacaba estas fuerzas para poder decir todas estas cosas. Y nos encontramos con este versículo de Salmos en el capítulo 68, ¿sí? Los versículos 5 y 6. Dice así: Padre de los huérfanos, defensor de las viudas. Este es Dios y su morada es santa. Dios ubica a los solitarios en familias, pone en libertad a los prisioneros y los llena de alegría. Él pone en libertad a los prisioneros y los llena de alegría. Y pone en familias a los solitarios. A través de la familia de la fe, Él nos hace compañía y está siempre con nosotros. Y cerramos con este pasaje de Lamentaciones, que a veces cuesta encontrar algo reconfortante en el libro de Lamentaciones, pero miren qué lindo este pasaje. Lamentaciones 3, del 20 al 25. Dice: Siempre tengo presente este terrible tiempo mientras me lamento por mi pérdida. No obstante, aún me atrevo a tener esperanza cuando recuerdo lo siguiente: el fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Me digo, el Señor es mi herencia, por lo tanto esperaré en Él. El Señor es bueno con los que dependen de Él, con aquellos que lo buscan. El Señor es bueno con los que dependen de Él, y hoy más que nunca creo que dependemos de Él. Hoy más que nunca creo que no podemos hacer nada por nosotros mismos y dependemos enteramente de la buena voluntad del Señor. Y dice que Él es bueno con aquellos que dependen de Él. Quizás sea momento de que aprendamos a depender de Él y Él nos asegura que va a ser bueno con nosotros. Dios nos ayude en este tiempo y convierta nuestra soledad y nuestro encierro en alegría, en danza. Nos incorpore una familia espiritual y esté acompañándonos todos los días. ¿Oramos? Gracias te damos, Señor, porque siempre estás con nosotros y en este momento queremos pedirte que vos nos acompañes. Queremos depender de vos, porque tu palabra dice que sos bueno con aquellos que dependen de vos. Te agradecemos por todas tus bondades y ahora te pedimos que nos cuides, que nos suplas de nuestras necesidades y que estés en cada una de las familias y de las casas de nuestra iglesia y de todas las personas. Te damos gracias por todo, quédate con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hasta aquí hemos llegado en esta oportunidad. Que Dios los bendiga y sigamos siendo iglesia. Chao.